Hoy vamos a seguir con los estatutos de responsabilidad. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Los estatutos de responsabilidad. Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Mateo. Recuerde que estamos leyendo Mateo. Y vamos a encontrar, ya vimos las bienaventuranzas. De hecho, una hermana hoy me mandó un audio dándome gracias por la enseñanza de las bienaventuranzas, que las ha escuchado, le ha servido mucho, gloria al Señor. Y ya vimos cómo ser felices, cómo tener seguridad, cómo estar confiados. Ahora es mi parte de responsabilidad. Si usted lo recuerda bien, nosotros estuvimos hablando de ser sal y luz. Sal y luz. ¿Qué somos nosotros? La sal y la luz de la tierra. Pero ahora yo les quiero dar una enseñanza, si Dios me lo permite, acerca de ser maestros. Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Ser qué? Maestros de la palabra del Señor. Y quiero que usted me entienda bien lo que vamos a hablar hoy y vamos a partir de hoy a mencionar acá. Y es que hay una necesidad de ser maestros y enseñar la palabra. Por un simple hecho, yo quiero que usted solamente piense en este hecho lógico. ¿Cómo vamos nosotros a enseñarle a los demás la palabra si no es a través de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a decirle a los demás, mire, la palabra del Señor, busque usted solo y defiéndase usted solo, cuando la palabra habla que se necesita gente que enseñe las Escrituras? Así que no es malo enseñar las Escrituras. Dentro de mi responsabilidad en el reino, yo tengo que enseñar las Escrituras. El problema de lo que vamos a comenzar a abordar a partir de este momento, el problema no está en enseñar las Escrituras. El problema está en enseñar mal las Escrituras y en no vivir lo que enseñamos, que son cosas muy diferentes. Escúcheme con mucha atención. ¿Usted sabe por qué yo estoy haciendo hoy esta transmisión? Le voy a contar el por qué. Cuando yo comencé mis caminos, en los caminos del Señor, hace 23, 24 años, había escasez de la palabra. No es como ahora que usted pone el canal cristiano o pones prédicas en YouTube o en la radio o internet. No, en mi tiempo era dificilísimo. De hecho, en ese tiempo yo soy de la época de los cassettes. Entonces imagínense, tener un cassette de Marcos Witt era tener un tesoro. O sea, la gente decía, wow, Marcos Witt, y uno se lo prestaba, me lo cuidas. Y la Biblia dice que hay que dar honra a lo que merece honra. Y yo quiero honrar a uno de los hombres que a mí me formó a través de la radio, el pastor Modesto Castañeda, que ya partió hace varios años con el Señor. Ese pastor, yo estaba en una comunidad cristiana, me reservo el nombre, y en esa comunidad se vivía un cristianismo muy liviano, muy blando, muy permisivo. De hecho, a mí la persona encargada de formarme me decía, no la cojas tan en serio porque te vas a volver evangélico y no es bueno. Y entonces yo quería más de Dios y sabe, yo siempre he honrado la palabra y recuerdo que yo buscaba en una emisora al pastor Modesto y lo escuchaba y grababa las prédicas en un cassette. Los que somos así vieja guardia van a entender este concepto. Uno grababa los cassettes y encima de uno grababa otro, y eso era complicado porque escuchar una prédica no es como ahorita devolverlo con el celular y ya fácil, o con el control del televisor. No, eso había que devolverlo con mucho cuidado. A veces esas cintas se enredaban, a veces la casetera comenzaba a dañar la cinta, entonces tenía uno que sacarlo y pegarlo, añadirlo allí con cinta o pegamento. Bueno, eso era un rollo. Pero ese pastor, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, él es de aquí de Cali, y entonces una vez me acerqué y le di las gracias y le dije, pastor, usted no me conoce, pero su vida impactó mi vida profundamente, profundamente. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo escuchaba esas prédicas y entonces comenzaba a tomar apuntes y cosas que no entendía, y luego iba a la Biblia y tenía un diccionario bíblico viejo, sin pasta, pero atesoraba. Oye, hoy todo es Google. Usted dice Chequina, Google. O sea, todo es tan fácil. Yo tenía un diccionario viejo y yo buscaba términos y aprendía. Y tenía un grupo de jóvenes y recuerdo que
Yo manejaba un grupo de jóvenes recién convertidos y entonces el líder que me decía que no, que la cogiera suave, me decía, tú eres joven, tú puedes todavía vivir cosas de joven, no te apasiones tanto porque puede ser nocivo para ti. Eh, sí, eso puede ser malo, te vas a enloquecer. De hecho, la Biblia dice que somos locos para el mundo, pero cuerdos para Dios. Y entonces, en ese orden de ideas, yo comencé a enseñar lo que aprendía a través del pastor Modesto. Y un día el líder me llamó y me dijo, ¿de dónde estás dando esas enseñanzas? Y yo le conté, yo le dije, yo estoy aprendiendo esto, pero fue terrible, fui disciplinado, apartado del grupo. Bueno, me pasaron muchas cosas y yo hoy estoy aquí ya utilizando esta tecnología. No sé qué hará mi hijo si mi hijo sirve a Dios. No sé qué habrá en ese tiempo, qué tipo de pantallas o qué tipo de tecnología habrá. Pero ojalá mi hijo siga el legado, eso es algo voluntario. ¿Y sabe por qué yo estoy hoy aquí? ¿Por qué no estoy viéndome una película o por qué no estoy descansando después de un largo día? Le voy a contar el por qué. Porque lo que yo recibí de gracia tengo que dar. Yo estoy tan agradecido con Dios por toda la gente que ha contribuido, que ha sembrado, toda la gente que ha puesto en mí unas bases que sería casi imposible quedarme callado, sería casi imposible no predicar. Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia nos insta a ser maestros de la palabra o enseñarle a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia difícilmente se aprende sola. La Biblia difícilmente, recuerde que la Biblia comenzó como una tradición oral. Cuando no había escritura, era una tradición muy estricta de generación en generación. Recuerde que los 5 primeros libros, el Pentateuco, se los revela el Señor a Moisés. Y recuerde que la Biblia siempre fue muy valorada y atesorada, pero muy atesorados también los que enseñaban la palabra. Hay gente que coge la escritura y no la puede entender, no tiene seguramente todavía esa capacidad. Entonces, cuando tenemos un buen maestro, una palabra que nos enseña, nos cambia, eso no tiene precio. Y yo le quiero decir que necesitamos maestros para que haya más gente que entienda la palabra. Dios no le concedió a los ángeles de los cielos enseñar la palabra. ¿Usted se imagina? Los ángeles anhelarían poder enseñar la palabra. Los ángeles darían cualquier cosa por transmitir la palabra, pero a ellos no se les es permitido enseñarnos la palabra. O sea que enseñar la palabra es un alto privilegio. Eso es una cosa elevada. Esto no es cualquier cosa, esto es una cosa elevada. Pero el punto aquí, dentro de mi estatuto de responsabilidad, es que yo tengo que hacer 2 cosas. 1, enseñar la palabra bien. Y 2, dar testimonio de la palabra que enseño. Entonces, de eso les quiero hablar en esta noche. Acompáñame por favor a Romanos. Vamos a estar en Romanos capítulo 10 para que entendamos la importancia de enseñar la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Acompáñame por favor a darle lectura. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo el del 13, perdón, Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora recuerde lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces esto es una cadena. Esto es una serie de acontecimientos para que alguien sea salvo. ¿Cómo es alguien salvo? Tiene que invocar el nombre del Señor. Es lo primero que dice. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero luego dice, ¿cómo invocarán? Versículo 14, aquel que no han creído. Entonces, antes de invocarlo hay que creer. Pero dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, antes de creer hay que ¿qué? Oír. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? 4. O sea que para invocar el nombre y ser salvo, primero tengo que creer. Y antes de creer tengo que oír. Y antes de oír me tienen que predicar la palabra. O sea, son 4 cosas para que la gente ¿qué? Se salve. Dice, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, contrario a lo que pensamos, hay una escasez de predicadores. Ahora, de buenos predicadores, porque hay por allí mucha gente enseñando cosas que no son.
Entonces la Biblia dice, quiero que sean salvos, pero ¿cómo yo voy a llevar a una persona a la salvación? Primero predicando, luego ellos oyen la palabra y luego el oír produce fe y la fe permite que crean y finalmente el creer permite que sean ¿qué? Salvos. Seguramente muchos de ustedes van a ser salvos, no eran, pero comenzaron a oír la palabra, comenzaron a creer la palabra y alguien les predicó la palabra y ahora van a ser ¿qué? Salvos. Y el versículo 16 dice, 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces en el reino yo tengo un nivel de responsabilidad ¿en qué? En predicar para que oigan, el oír producirá que ellos crean, tengan fe, y el creer les permitirá invocar el nombre del Señor y finalmente les permitirá ser ¿qué? Salvos. Ahora, ¿qué ocurre por allí? Muchos cristianos creen que el tema de predicar, dejémoselo al pastor, dejémoselo al profeta, al evangelista, al apóstol, al líder de la iglesia. No, es una responsabilidad de todos, pero escúcheme. Esto de la responsabilidad tiene un filo y tiene un peligro grandísimo, grandísimo. Porque hay gente por allí que ha estado enseñando mal. Y permítame por favor ir a Mateo de nuevo, al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17. Si necesitamos gente que enseñe, es responsabilidad mía enseñar la palabra. Ahora, yo enseño la palabra no solo con lo que predico, sino por encima de cualquier cosa, con lo que vivo. Recuerden la frase de Charles Spurgeon que dijimos ayer. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. ¿El mundo lee qué? Cristianos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en ese nivel de responsabilidad? Hay mucha gente por allí predicando, por allí juzgando, hablando de la Biblia, diciendo cosas, pero no han entendido que hay una coherencia, tiene que haber entre lo que yo enseño y entre lo que yo vivo. Entonces, ¿qué es lo que más pesa aquí? ¿Mi conocimiento bíblico o mi testimonio? ¿Sabe? Yo puedo saber muy poco de la Biblia, pero si yo aplico eso a mi vida y soy coherente, los demás lo verán porque yo soy una carta leída y eso provocará que la gente quiera ser ¿qué? Salva. ¿Cuál es el problema de la humanidad actual? Que no ha visto en nosotros esa coherencia. Entonces, como creyentes predicamos de que no hay que robar, pero robamos. De que no hay que mentir, pero decimos, dígale que no estoy. Predicamos de que hay que perdonar, pero odiamos. Predicamos de que hay que decir la verdad, pero no somos honestos. Predicamos de que no hay que tener ira y nos exaltamos y cometemos actos inapropiados. Predicamos cosas muy bonitas, pero que la gente no ve una coherencia, no la ve. Entonces esa gente no invocará en el nombre del Señor sencillamente porque en mi nivel de responsabilidad yo no he asumido las cosas como son. Ahora escúcheme esto, no se trata de perfección, no se trata que seamos perfectos porque eso te va a poner una carga tenaz. ¿Por qué te va a poner una carga tenaz? Porque todos tenemos errores. Entonces no falta el otro que te ve el más mínimo error y te está criticando y te está señalando y bueno, todos tenemos ¿qué? Debilidades, errores, falencias, pecados, pero la diferencia es que todos los días estamos procurando un cambio en nosotros, estamos procurando avanzar, estamos procurando crecer. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 5, por favor acompáñeme al versículo 17. Jesús y la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. La palabra abrogar, para aquellos que están tomando nota, significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. ¿Qué es abrogar? Suspender o dejar sin vigor una ley. El Señor dijo, yo no vine a dejar sin vigor la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. Entonces, ¿por qué era tan efectivo el ministerio del Señor Jesús en su momento aquí en la tierra? Porque Él no solo predicaba de la ley, no solo predicaba la palabra profética, sino que también ¿qué? La cumplía. Él cumplió toda la ley y cumplió toda la palabra profética.
cumplió todos los mandamientos, todos. Problema de cristianos. Y yo pienso que de aquí en adelante estos días va a estar fuerte la palabra. Seguramente algunos no van a aguantar el voltaje y se van a bajar del bus. De una vez les doy la despedida. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pero le voy a contar esto. Hay gente que sesga la palabra y cumple parte de la palabra y otra que no le conviene, no la cumple. En lo que a mí me conviene, lo cumplo y me parece genial. En lo que no, no. No voy a entrar en este tema polémico ahora, pero por no ir más lejos, hablemos del tema del diezmo. La gran mayoría de los creyentes o no diezman como debe ser. No voy a entrar en este tema, pero la gran mayoría, entonces, en unas cosas nos conviene la Biblia a cabalidad y la citamos y la reclamamos y decimos que es de nosotros y etcétera. Pero en otra parte, esa parte sí no me cuadra, esa parte sí es de la ley, esa parte sí. El Señor Jesús dijo, mire, yo no vine a abrogar la ley, yo vine ¿qué? A cumplirla. Ok, versículo 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor asume que pasará el cielo y la tierra. De hecho, mañana voy a estar predicando acerca del final de los tiempos, mañana a las 8 de la mañana. Y el Señor dice, hasta que esto no se acabe, ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra, de la ley. Y luego dice el versículo 19, hablemos de ser maestros y enseñar la palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor? Aquellos que quebrantan los mandamientos muy pequeños, por ser muy pequeños y enseñan a otros, ¿no? Entonces yo conozco gente que les fascina enganchar a otros en sus malas enseñanzas para ellos no sentirse tan culpables y tan mal. Entonces dicen, no, eso no es tan importante porque realmente eso ya no, o sea, esto sí es importante, esto no. La Biblia es clara cuando dice que cuando uno quebranta, escúcheme lo que le voy a explicar, pero uno no solo quebranta, sino que le enseña a otros a quebrantar, en el reino de los cielos se hace muy pequeño. ¿Cómo se hace la persona? Hay gente que dice, no, es que ya estamos en la gracia y para qué hacer eso y para qué hacer lo otro. Y están justificando su propio ser. Escúcheme, hay gente que se va a apalancar en ti. Hay gente que te va a involucrar a ti en sus cosas. No, ¿para qué voy a obedecer eso? Eso ya es demasiado extremo, ya eso es muy radical, ya eso es muy exagerado. Escúcheme. Yo honestamente le quiero decir que yo prefiero que a mí me sobre, no que me falte. Hay cosas que nos cuesta hacer, pero que las hacemos. Aunque sean pequeñas, las hacemos. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que eso me quede faltando delante del Señor. Normalmente le voy a explicar esto. Normalmente el rebelde, el que maneja un nivel de rebeldía, buscará otro rebelde que entenderá su rebeldía y se justificarán entre ambos. Un claro ejemplo es este. Alguien cuando tiene problemas de una tendencia, una adicción a algo, se relaciona con otros ¿para qué? Para sentirse bien. La culpa compartida pesa menos. Entonces hay gente por allí enseñando cosas y se sienten bien porque hay gente por allí recibiendo cosas que no tiene que recibir. Entonces la Biblia dice que el que violenta uno de esos mandamientos pequeños, ¿y de qué está hablando el Señor? De ser sal y luz, lo que hemos venido, las bienaventuranzas, etc. El que violenta y quebranta eso, muy pequeño, en el reino de los cielos, ¿cómo será visto? Muy pequeño. Pero aquel que lo enseña y lo cumple, en el reino de los cielos será ¿qué? Muy grande. Entonces, en este sentido, en este orden, lo que yo enseño me va a condicionar qué tan pequeño soy o qué tan grande soy en el reino de los cielos. Pero este pasaje hay que prestarle mucha atención y cogerlo con pinzas porque es muy delicado, porque al final dice esto: porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia, el reino de los cielos es ¿qué? Justicia, paz y gozo, dice el Señor. Pero de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor? Que mi justicia, ¿qué es mi justicia?
son mis acciones. Mis acciones deben ser superiores a la de los escribas y los fariseos, porque si no son superiores a la de ellos, entonces no entraré en el reino de los cielos. Escúcheme, ya aquí el reino de los cielos va poniendo unos filtros, y entonces para entrar a un reino justo, mi justicia tiene que ir por encima de los fariseos y de los hipócritas. Ahora, le voy a leer estos dos, el versículo 19 y 20, en una versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia Viva, que me gusta mucho. Dice así: por eso el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Les advierto que, a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y los maestros de la ley de Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces ahora sí vamos a meternos en problemas y vamos a meternos en aguas profundas. Esto que yo quiero explicarle a continuación, obviamente va a levantar callo y va a levantar ampolla, pero de eso se trata. La Biblia dice que si yo obedezco, enseño, seré grande en el reino de los cielos y entraré al reino de los cielos. La Biblia dice que si yo desobedezco y enseño, seré pequeño en el reino de los cielos y seguramente no entraré. Entonces es mejor que no enseñar. Si tú eres desobediente, no enseñes a otros a ser ¿qué? Desobedientes. Y hay gente por allí enseñando cosas para ellos, vuelvo y le digo, en la medida en que otros hacen eso, sentirse bien. Es mejor que no lo enseñes. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago tropezar a otro y ese otro se pierde, mayor condenación vendrá sobre mi vida, corto y anulo. Cuando yo enseño mal y otros se pierden, la responsabilidad de esos otros, ¿sobre quién recae? Sobre mí. Entonces, para no caer en ese error, es mejor, si yo no sé enseñar, si yo no tengo claro los conceptos bíblicos, si yo voy a enseñar cualquier idiotez por allí, si voy a hacer tropezar a la gente, es mejor no enseñar. Es mejor decirle a la gente: no me preguntes, no puedo contestarte, no tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento. Entonces hay gente por allí que no se adapta a la Biblia, sino que la Biblia la quieren adaptar a su vida. Hay gente por allí que no se somete, que son rebeldes. Una cantidad de conceptos, dice, les cuesta mucho sujetarse a una autoridad, sujetarse a algo, a una orden que se le da. Mire, la Biblia es clara en sus principios, en sus preceptos. Entonces yo puedo decir: no, es que no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no me nace hacerlo, no siento hacerlo, esa persona no se merece que yo le haga caso. Ahí el problema no está en la palabra, sino en la actitud de la misma persona. Y yo le digo esto por experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo he pasado por muchas estaciones donde yo no he cumplido. Finalmente, al no cumplir los mandamientos, pues no puedo esperar de parte del Señor que bendiga mi vida en el nivel que debería bendecirla. Pregúntese, usted hágase esta pregunta solamente allí donde usted está y hágase este cuestionamiento, diga: ¿yo estoy en el lugar que debería estar delante del Señor? Ya con eso te vas a dar cuenta de muchas cosas. Seguramente en los planes de Dios podríamos estar mucho más lejos, pero somos nosotros mismos al final los que obstaculizamos ese desarrollo de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto no es tanto mis errores, escúcheme, sino enseñar mis errores a otros. Ese sí es un error gravísimo. Entonces hay gente que vive en inmoralidad y enseña la inmoralidad. Hay gente que vive en error y enseña el error. Hay gente que vive en altivez y enseña la altivez. Hay gente que le enseña a su esposa, a su esposo, a sus hijos a ser rebeldes, a no obedecer. Hay gente que se enfrasca en disputas y sabe, es mejor que usted mismo, si usted va a pecar, no le enseñe a nadie más. No le enseñe. Y peor aún, no le enseñe utilizando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que más le molesta a la gente? La gente siempre dice: ese hombre predica pero no aplica, o esa señora predica y no aplica. Pero esto es bíblico. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 23 y vamos a meternos en líos. Yo no sé, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que meterse en líos por decir la verdad. Si yo te digo la verdad y tú eres salvo, yo quedo contento. Yo prefiero decirte la verdad y que seas salvo. Yo no estoy, vuelvo a aclararle, yo no estoy detrás ni de rating ni de sintonía. Yo le he dicho a Dios: si nos quedamos con 5, arrancamos con 5.
pero que 5 lleguen al reino de los cielos. Y esa ha sido una constante en nosotros en la iglesia. Nosotros no pensamos en una iglesia de multitudes engañadas, sino de gente consciente de qué es el reino y qué es el evangelio. Y es mejor que tú seas consciente. Y si tú eres consciente, podrás cambiar y modificar ciertos comportamientos que te ayudarán a avanzar, por lo menos, en el reino. Entonces el Señor nos va a hablar aquí y nos dice, nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos y a la de los saduceos. Escúcheme, yo sé que usted está notando seguramente, en el tiempo del Señor Jesús habían 2 corrientes religiosas muy poderosas. Una, los fariseos, que se basaban en la ley de Moisés. Ahora, los fariseos habían tomado la ley y le habían añadido una cantidad de leyes más. Y habían hecho esto insufrible, o sea, seguir a Dios en el tiempo de los fariseos era una cosa loca. Ellos habían puesto cargas sobre la gente, ellos habían añadido cosas, pero ¿sabe qué es lo más contradictorio? Que normalmente la gente que se la pasa juzgando a los demás no cumplen aquello en lo que juzgan al otro. Normalmente el que le pone cargas al otro, el que cuestiona al otro, normalmente esa misma persona está a veces mucho más mal que aquella a la cual cuestiona o juzga. Y esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos se la pasaban señalando y señalando a los demás, pero detrás de ese señalamiento había un ocultamiento de su propia inmoralidad y de su propia falta. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que ser superiores a los fariseos, y los fariseos eran un grupo religioso de gente, digámoslo, estrato medio, pobre. Así que los fariseos, digámoslo, tenían al pueblo con ellos, pero había un grupo religioso de élite, era la crema y la nata de la sociedad religiosa, llamada los saduceos. Los saduceos no le aumentaban, sino que le quitaban. Entonces los saduceos no creían en la resurrección, por ejemplo. Entonces el Señor dice, estas 2 corrientes religiosas, ambos están equivocados y ambos enseñan a la gente a equivocarse. Escúcheme, yo tengo mucha compasión por personas que pertenecen a otras denominaciones. Yo siento compasión, y lo voy a decir respetuosamente, por los católicos. Siento compasión por gente que le han enseñado cosas y le han dicho, es que la Biblia dice. Y si Dios me lo permite, esta semana estaremos tocando cosas que la Biblia no dice, pero que nos enseñaron que decía, y que lo creímos y que fuimos ingenuos, y que creímos que al hacer eso estábamos agradando a Dios, y lejos de eso estábamos. Entonces la Biblia dice, mira, si vas a equivocarte, no enseñes. Pero nos encontramos con gente que enseña cosas que no están en la Biblia. Gente exhibiendo su ignorancia de la palabra del Señor. Pero más grave que eso, no es la gente que enseña, sino la gente que lo cree. Y yo le quiero decir, cuestione todo, pregunte todo, busque, consulte. Yo comencé diciéndole que yo escuchaba prédicas, pero luego tomaba el diccionario bíblico, y luego apuntaba, y luego meditaba, y luego, ¿qué me quieres decir? Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de los fariseos? Mateo capítulo, voy a ir al capítulo 27 de Mateo. Mateo 23, perdón. Voy a leerlo desde el versículo 1. Mateo 23, 1. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Borremos el concepto que los fariseos en ese momento eran gente hipócrita. No, la gente los veía como, wow, ahí viene un fariseo. De hecho, los fariseos usaban un traje especial, y aquí el Señor les va a decir, ellos usaban algo que se llama filacterias, era ponerse una balaca con una cajita de cuero en la frente y dentro un versículo de la Biblia, porque Dios había mandado en el Antiguo Testamento que escribieran la palabra en los dinteles de las puertas, se hicieran manillas con la palabra para meditar en la palabra. Entonces esta gente, tú la veías al rostro y tenía una cajita de cuero como con una diadema amarrada atrás, y ahí tenía un versículo. Entonces tú ni siquiera los ojos lo mirabas, y ellos habían ensanchado sus filacterias y sus flecos de los mantos, que era algo que Dios le había dicho a Moisés. Eran unos flecos azules para recordar los mandamientos, y entonces ellos los volvían más largos. Y entonces ver venir un fariseo era como ver venir una persona, wow, sacada del tercer cielo. Borremos esa imagen de hipócritas. Entonces un fariseo era alguien respetable. ¿Por qué? Porque se creía que era el intérprete de Dios en la tierra. Como muchos pastores, como muchos curas, como muchos papas, que la gente dice, wow, ahí llegó, este es súper ungido, este es una maravilla, este tipo, conexión directa con el Creador.
Puede ser que no. Puede ser que no. Yo conocí el caso de un pastor hace muchos años que un día abrió su corazón. Estábamos con otro pastor en una oficina de fuera de Cali y dijo, les voy a contar una cosa, yo hace meses no sé qué es orar. Sí, me paro a orar delante de la gente, pero en la intimidad no oro. Y a veces a la gente, uno la cataloga y dice, wow, eso es muy espiritual y ese es muy carnal. Sabe que el ojo es engañoso. Puede que no, puede que no. Y entonces los fariseos y los escribas de la ley era gente a la cual uno se le podía arrimar en su momento y preguntarle algo de la Biblia y decirle, oiga, ¿qué quiere decir este pasaje? Y esa persona podía enseñarte. Pero el problema no era en enseñarte, el problema era que te estaban enseñando mal. Te estaban enseñando mal. Entonces el Señor dice en Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra. ¿Cómo así? En la palabra de Moisés se sientan. Y entonces y Moisés dijo, y la ley dice, y Jehová dice, o Adonai, o el Shaddai, o como le quisieran decir, él dice. Entonces la gente, wow, es Dios quien me habla, escúcheme. ¿Sabe qué ha hecho la religión por años para manipular a la gente? Ha utilizado dos cosas, el temor y la culpa. La religión por años nos manipuló con dos cosas, el temor, uno, de un Dios bravo, de un Dios castigador, de un Dios que nos va a mandar al infierno, y la culpa. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que peque, no, todo lo contrario, esto es una cosa de responsabilidad. Pero hay mucha gente que va a una congregación por miedo a Dios. Yo me sentiría horrible que mi hijo me viniera a abrazar por miedo. Papá, te amo, pero él está ahí en el fondo pensando que es que yo lo voy a reprender. O que me diera un beso por miedo, que me abrazara por miedo. Para mí sería horrible eso. Ahora, hay otra cosa que a la gente le han puesto, la culpa. Y vuelvo y le digo, esta semana vamos a tener serias cosas hablando, si Dios lo permite acá. A la gente se le ponían cargas y culpas, entonces la gente se sentía poco digna de Dios. Y yo conozco cristianos que llevan años pidiéndole perdón a Dios por algo y todavía se sienten miserables, se sienten sucios, se sienten indignos, se sienten el peor cristiano. ¿Dónde lo aprendiste? ¿En dónde te lo implantaron? En la religión tradicional. Un Dios castigador, furioso. Ese no es el Dios de la Biblia. Si bien es cierto, Dios disciplina, Dios corrige, Dios castiga, Dios se enoja, pero una de las cosas que precede a Dios, cuando Dios viene por delante de él, dice la Biblia, viene su misericordia. Por delante precede la misericordia. Ahora, yo comprendí esto. Y sabe, en la antigüedad cuando alguien comprendía esto, como le pasó a Martín Lutero, que lo entendió, Martín Lutero, alemán, comenzó a escribir la Biblia al alemán y comenzó a decir, hombre, a mí me han enseñado, como monje me han enseñado que es esto, pero yo ahora me doy cuenta que no. Y tuvo persecución. Y el que antes pensaba diferente o era muerto en la hoguera como un hereje o era decapitado. La gente no podía pararse a decir, es que yo opino que Dios es amor y no, era una cosa terrible. Entonces, los fariseos controlaban todo. Ahora, ¿cuál es el problema para el Señor Jesús de los fariseos? Le voy a decir cuál es el problema. Que ellos no vivían lo que predicaban. No vivían. Entonces hay mucho papá por allí corrigiendo a un hijo. Vea, haga oficio. Él no hace oficio. Vea, no mienta y miente. Vea. Nada más molesto para un hijo que un papá o una mamá que te exige algo que tú no das. Nada más molesta. Entonces al Señor le molestaba que enseñaran la palabra. No, le molestaba que la enseñaran mal. Y fuera de eso, que no la cumplieran. Entonces dice el versículo 3. Voy a leerlo desde el 2. En la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Ahora mire lo que el Señor dice acá. Dice el Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y dice, y hacedlo. O sea, lo que ellos les digan que hagan, guárdenlo y háganlo. Ahora, ¿qué más dice? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. En mi nivel de responsabilidad, yo tengo que decir, pero yo tengo que hacer.
¿Qué pasaría si cada cristiano alrededor del planeta Tierra hiciera lo que predica? Pues mucha gente llegaría a los caminos del Señor. Pero nos encontramos con nuestra propia familia que nos ve, nos observa y dice, no, no es así. No son verdaderos. ¿Son qué? Hipócritas. Entonces el Señor les dijo, en lo que ellos les diga que hagan, háganlo. Pero no conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ok, voy a leer 2 versículos más por causa del tiempo y apenas estamos comenzando. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Qué hace un fariseo? Ponía cargas en la gente. Cargas. Hombre, si a mí me predican de un reino de los cielos donde esto, y es que usted esto, y es que usted esto, y esto. ¿Quién va a querer entrar a un reino así? Yo recuerdo una anécdota. Yo tuve el privilegio de tener un grupo de oración con unas prostitutas y unos travestis de noche en el centro de Cali con un amigo, con Daniel. Estábamos adolescentes, apasionados por Dios. Y entonces íbamos a predicarles a ellos. Y cuando llegamos nosotros y les pedimos permiso, hey, nos dejan hablarles de la palabra, inmediatamente nos dijeron, no, ya nosotros ya sabemos que nos vamos para el infierno. Estamos cansados de que nos digan que nos vamos a condenar. No, permítenos, te vamos a hablar de un Dios que te ama. De un Dios que puede transformar tu vida, de un Dios que puede darte una vida mejor, de un Dios que puede perdonar tu pasado, de un Dios que puede darte nuevas oportunidades, de un Dios que entiende por qué estás aquí, pero tiene una salida para esta situación. Y sabe esto, cada jueves a las 10 de la noche estábamos en el centro de Cali de noche predicándoles y se reunían y comenzaron 5 y 10 y se reunían y llegaban. Y antes de ir a hacer sus cosas decían, no, pero yo ahora me siento mal para ir a hacer esto. Y estuvimos allí hasta donde nos fue permitido. Pues yo no sé si usted sabe que las esquinas las alquilan y ellos tienen también gente que se llama proxenetas que les cobran. Bueno, como dicen los muchachos, se nos calentó la plaza. Pero comenzamos a predicarles y cuando tú comienzas a escuchar a una de esas personas y te comienza a contar su historia, su infancia, su niñez, cómo fue maltratado, cómo fue abusado, cómo lo regalaron, cómo vivió en la calle, cómo fue un gamín, cómo aguantó hambre, cómo alguien lo abusaba y lo abusaba hasta que se cansó. Cuando tú comienzas a escuchar eso, entiendes a Dios. Porque Dios cuando juzga, Dios no juzga un evento, Dios juzga un todo. Pero nos hemos vuelto especialistas y catadores del reino de los cielos y somos tan buenos señalando quién entra y quién no entra. Somos tan buenos condenando, somos tan buenos juzgando y nos creemos que somos dueños del reino de los cielos. Muchos pastores nos creemos dueños del reino de los cielos. De hecho, un vicio de algunas iglesias es si te vas de aquí, te pierdes. ¿Cuál te pierdes? Las congregaciones son cosas humanas. Y si alguien no se siente bien en una congregación, pues que se vaya a otra. Pero creemos que somos los dueños, cuando yo como pastor simplemente soy un mayordomo, yo soy un peón. Yo soy un peón. Pero nos hemos vuelto fariseos. Y así hay mucha gente juzgando y diciendo, seguramente ese se va a condenar. Mire, en el reino de los cielos nos llevaremos sorpresas. Gente que creíamos que no iba a estar, estará. Y gente que pensábamos que estaría, no está. ¿Por qué? Por lo que vemos nuestros ojos. Ahora, quiero decirte algo más. Y dice que ponen cargas pesadas en los hombros, pero dice que ellos no los quieren cumplir. Perdóneme por lo que le voy a decir. Yo ayer convoqué un ayuno de 24 horas. Y yo le dije al Señor, hasta donde me permitas llegar, Señor, pero yo tengo que dar ejemplo. Y esto no lo digo por vanagloria. Dios sabe que de 12 de la noche del jueves hasta ayer a las 12 ayuné. No lo digo para vanagloria porque no quiero el reconocimiento, se lo estoy poniendo como un ejemplo. Si yo le pido a usted que ayune, la primera persona que tiene que ayunar, ¿quién es? Soy yo. Pero hay mucha gente poniéndole cargas a los otros que no quieren cargar, que no quieren llevar. Versículo 5. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, es una fachada. Si ponen una filacteria más grande, me veo más santo. Si extiendo los vestidos, me veo más santo. ¿Qué son? Apariencias. Y por causa del tiempo, me quiero quedar aquí. Versículo 6 dice,
aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas y las satulaciones en las plazas y que los llamen rabí, rabí. ¿Qué les gusta a ellos? Que los llamen maestro. ¡Wow, maestro! Y las satulaciones, los saludos. ¡Oh, aquí viene el rabí Julano, el apóstol! ¿Sabe? Muchos de nosotros no hemos honrado al Señor como es. Y estoy completamente seguro de eso. Ahora, ¿qué está esperando la gente ver de nosotros? Una coherencia. Predica poco, pero vive mucho de lo que predicas. Y seguramente allí más y más y más gente será ¿qué? Añadida al reino. Vamos a parar allí. Lástima el tiempo, pero vamos a parar allí. Padre Celestial, te doy gracias. Pongo delante de ti nuestra vida y ese nivel de responsabilidad que tengo para con los demás. Ayúdame, Señor, a no ser maestro a menos que pueda dar testimonio de lo que predico. Y te pido, Señor, que pongas carbones encendidos en nuestra boca a la hora de predicar tu palabra para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que no seamos apóstatas ni herejes, Señor. Líbranos, porque mayor condenación hay para aquel que se hace maestro del error. Y si en algo, Señor, hemos defraudado a alguna persona, hemos enseñado mal, hemos enseñado una falsa doctrina, hoy te pedimos perdón y te pedimos levantes todo juicio contra nosotros por causa de eso y ayúdanos a enderezar el camino para enseñar bien tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.